La revolución ha muerto. ¡Viva la revolución! En el ámbito de las posibilidades habidas, en el horizonte geopolítico y en una temporalidad de disputa entre las potencias capitalistas, aprovechándose ciertamente la coyuntura creada por la depresión y el avisoramiento de una conflagración mundial. El general Lázaro Cárdenas pudo, porque se atrevió a concretar los propósitos revolucionarios, favorecer los intereses populares y de la independencia económica de México, hasta donde era posible. Durante su gobierno, en 1938, la Revolución Mexicana llegó a su culminación. Después, el descenso, la crisis, la agonía y la muerte. La revolución se detiene y caduca, afectada por la contrarrevolución burguesa latente desde un principio en su propio seno. Se detiene porque lo contienen las fuerzas de la burguesía que desde hacía varios años jalaban hacia atrás sin lograr sus fines. Pero cuando 1938 llega a su término, todo esto, por supuesto, aproximadamente, estas fuerzas se imponen como resultado del incremento de su poder. ¡Zas! Ocurriendo que durante las 2 primeras décadas postrevolucionarias, la cúpula gubernamental se enriquece por la instauración de un capitalismo tardío. Así fuesen generales o políticos que habían participado en la lucha armada, pasando a ser encumbrados funcionarios públicos, ellos mismos promotores de banqueros de manga ancha para invertir en turbios negocios el dinero de los depositantes, agentes de negocios o coyotes, viejos y nuevos comerciantes, amigos, parientes o compadres de altos funcionarios públicos, favoritos de estos y preferidos en la compra de mercancías para el gobierno o en los contratos para construcción de obras públicas. Industriales protegidos por las tarifas arancelarias y la simpatía gubernamental. Traficantes de toda laya enriquecidos con violar la ética flexible de la sociedad capitalista. Ese fue el caso desde el comienzo del periodo revolucionario, no necesitándose una descomposición posterior. Así pues, de tal manera, la revolución burguesa triunfa. Y peor cosa ha de ser con el advenimiento de la revolución y la demagogia pseudo-revolucionaria. El lenguaje revolucionario va perdiendo su sentido y eficacia. Las palabras se gastan, se quedan vacías y dejan de tener su virtud galvanizadora. Crece la confusión de ideas, al mismo tiempo que la inmoralidad. Se presenta la crisis de la Revolución Mexicana. No es crisis de crecimiento, como alguien dijera. No, es crisis de agonía, del fin de un ciclo histórico. Los funcionarios del partido quieren mantener vivo el cadáver con discursos demagógicos, aptos para el choteo popular. Debió ser un día de septiembre, mes de la patria, de aquellos años, cuando los tuscacuquenses acarreados al evento escuchaban embriagados el discurso de un gobernador de tantos del periodo, el que venía en su auxilio. Conciudadanos, dijo el gobernador, rememorando mi trayectoria, vivificando el único proceder de mis promesas, ante esta tierra que visité como anónimo compañero de un candidato a la presidencia, cooperador omnímodo de un hombre representativo, cuya honradez no ha estado nunca desligada del contexto de sus manifestaciones políticas y que sí, en cambio, es firme glosa de principios democráticos en el supremo vínculo de unión con el pueblo, aunado a la austeridad de que ha dado muestra la síntesis evidente de idealismo revolucionario, nunca hasta ahora pleno de realizaciones y de certidumbres. El bla, bla, bla de época para toda ocasión, es decir, para toda ocasión encomiable y conmemorativa, e incluso discurso apto para ocasiones fúnebres. Os ayudaremos con nuestro poder. Las fuerzas vivas del Estado, desde su faldisterio, claman por socorrer a los damnificados de esta hecatombe nunca predicha ni deseada. Esto que bien puede complementarse con un discurso cantinflesco que brota por generación espontánea, emanado de la demagogia postrevolucionaria. Compatriotas, la revolución no ha muerto. No, nosotros la hacemos vivir al revivificarla con nuestras acciones partidistas, como las que nos desvelan en el cotidiano afán por seguir revolucionando nuestras instituciones, porque los hombres pasan, pero las instituciones permanecen con el espíritu de los ancestros que las forjaron,
compañeros agraristas, somos todos o ninguno los que estamos arropados por su manto protector, popular y populista, porque la revolución no se hizo por unos cuantos para otros tantos bribones. No, abajo con los sepultureros precipitados que nos quieren hacer creer que ha fenecido. Pues no, no ha muerto, sino que vive en nuestros bolsillos. Demagogia de la cual los informes anuales de Alemán Valdés, 1946-1952, son el complemento épico, cual logro revolucionarios ficticios, infraestructura inexistente. Se gastaron chorrocientos mil millones en la construcción de presas, carreteras, escuelas, que ONTAN y de a cuánto el sobreprecio. Vicente Lombardo Toledano subraya la ruptura dada por el régimen alemanista, denunciando su sino ya francamente antirrevolución. La burguesía procreada por la propia revolución se alzaba como un monstruo crecido que destruye a su creador, cuya naturaleza era de índole no solo contrarrevolucionaria, sino antinacionalista. Un gobierno ya encabezado por un licenciado representa un viraje en redondo de la política seguida durante el periodo anterior, respecto de la independencia nacional y la vida democrática. El panorama de los últimos años no puede ser peor. Una política económica diametralmente opuesta a la verdadera industrialización del país, a la formación del capital nacional, a la protección de las reservas monetarias y del peso mexicano, a la fijación de condiciones estrictas para las inversiones extranjeras, a la difusión de nuestro comercio exterior, a la distribución más justa de la renta nacional, que no evita la fuga en masas al país del norte de centenares de miles de mejores mexicanos, que no detiene el alza de los precios ni permite el necesario aumento de los salarios. La contrarrevolución se orientaba hacia la alienación con el capital del norte y a la concentración de la riqueza en la neoburguesía. Denunciando también Lombardo que el régimen priista cooptaba a los líderes de los movimientos obrero y campesino, obligando a los sindicalistas independientes a incluirse en el corporativismo oficial, procediéndose a nulificar el derecho a huelga, discriminándose a las organizaciones de trabajadores no afiliadas al partido, ausencia de democracia en el seno de los sindicatos y comunidades campesinas, el enriquecimiento de los líderes que se han convertido en muchas regiones del país en dueños de comercios y de fábricas o en terratenientes, y no obstante su carácter patronal se sigue ostentando, sin rubor, como defensores de la clase obrera. Cuando la corrupción y el cinismo se desbordan, una investigación aún superficial acerca de las fortunas logradas por esta nueva burguesía parasitaria, integrada por funcionarios públicos, caciques políticos, sindicales y agrarios, revela cuán profundamente ha penetrado la corrupción en la vida social de nuestro país. No hay un solo negocio de altas ganancias en el que no participe esta burguesía parasitaria. Los políticos menores tienen también lo suyo, según la influencia de que disfrutan. Por desventura, ¿acaso no había muerto ya la revolución sepultada por la burguesía y la burocracia del partido y anexas?